Cordial saludo para todos y cada familia que está siguiendo esta hermosa serie bíblica. Reconocemos la grandeza y la virtud de su hogar, el valor que Dios le da. Y es por eso que cada uno de esos estudios bíblicos indagan el consejo bíblico para dar a cada uno de ustedes una visión clara y honorable para el desarrollo y la madurez de su hogar. Si desea más información y orientación familiar, comuníquese con nosotros a través de los correos electrónicos que dejamos en este material. En esta ocasión, Héctor David nos hablará de cómo se conecta la familia con el pensamiento de Dios. Bienvenidos. Con la obra redentora de Cristo y su ejemplo de vida, la familia puede ver su entorno bajo una cosmovisión honesta, saludable, estimulante y dinámica para alcanzar los anhelos del corazón según el perfecto plan de Dios. Con Cristo hay transformación y mentalidad de triunfo en la familia. Se activa un espíritu de gratitud y deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Sabemos y estamos totalmente convencidos por la palabra de Dios que Él cumplirá sus favorables promesas para cada familia que están unidas a Cristo. Los pensamientos de Dios son de paz para darles un porvenir y una esperanza. Dios les restituirá según la convicción de su fe y en respuesta a sus oraciones. Él dice en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11: Por cuanto yo sé lo que pienso, los pensamientos, los planes que tengo acerca de ustedes, dice el eterno Dios, son pensamientos de paz, planes para su bienestar y no de calamidades, no para su mal, a fin de darles el futuro lleno de esperanza. Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 11, versículo 33 al 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pablo escribe en la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 16: Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesariamente nos debemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo se conecta la familia con el pensamiento de Dios? Bueno, en primer lugar, aprendiendo a actuar con la mente de Cristo. Y en segundo lugar, aprendiendo a vivir con la humildad de Jesús. La familia con la mente de Cristo empodera la promesa del nuevo pacto. La familia que actúa con la promesa de Cristo vive, interpreta, declara las realidades espirituales reveladas por el Espíritu Santo a través de su palabra. La familia espiritual está capacitada y calificada para tamizar, examinar y decidir rectamente, porque tiene iluminados los ojos de su entendimiento. La familia que actúa con la mente de Cristo asimila el pacto de Dios. El libro de Jeremías capítulo 31 versículo 33 al 34 cita: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, con las familias. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. En todos los enunciados de este pacto, Dios promete dar perdón, paz, gracia, buen entendimiento y buen corazón a la familia. Él les promete la ayuda para obedecer su palabra. Les promete también reanudar una íntima relación con Él y aún les promete que les abrirá el entendimiento para que las familias lo conozcan experimentalmente en una íntima comunión. Y como base de todas las bendiciones anteriores, les asegura que les perdonará totalmente y no se acordará más de sus pecados. La familia con la mente de Cristo actúa con la sabiduría divina. Pablo cita en la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La persona o familia natural no puede entender ni conocer las revelaciones del Espíritu.
Vive al margen de la revelación divina, no comprende ni acepta los planes de Dios, su sabiduría ni el misterio de la cruz. La carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 14 cita: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La familia espiritual discierne lo que enseña el Espíritu en la palabra de Dios. Pablo continúa en la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 15 y 16. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La familia que actúa con la mente de Cristo transforma todo su entorno. La familia que enfrenta los conflictos con la mente de Cristo transforma las condiciones y los valores del medio social. Esta familia practica lo que dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 44. Ama a los enemigos, bendice a los que le maldicen, hace bien a los que les aborrecen y ora por los que ultrajan o les persiguen. Es solo con la mente de Cristo que la familia puede estimar a otros como superiores a sí mismos. Es solo a la manera de Cristo que la familia puede restaurar a un familiar o un amigo que ha sido sorprendido en alguna falta con un espíritu de mansedumbre. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 1: Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarle a corregirse. Pero háganlo amablemente, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también nosotros seamos tentados. La familia que actúa con la mente de Cristo está dispuesta a dar todo su ser para servir a Dios y a la comunidad con todo por encima de todo. Pablo estimula en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 2 versículo 9: ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. La familia con la mente de Cristo empodera el mandamiento de amar a Dios. La familia con la mente de Cristo valora el peso, la dignidad y la importancia de los mandamientos de Dios y activa el mandamiento de amar a Dios. Jesús dice en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 25 al 27: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el mandamiento de amar a Dios impera en el espíritu de la familia, engendra una disposición correcta para aplicar la sana convivencia y cumplir cualquier otro deber. Este es el mandamiento más importante de todos, porque incluye a todos los demás. El amor es el afecto conductor de todos los demás. Cuando este amor existe en la familia, todo va bien, pero cuando falta, de nada sirve lo demás. Lea esta realidad en la primera carta a los Corintios capítulo 13. El amor a Dios es el fundamento del amor al prójimo, como escribe Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13 versículo 8 al 10. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si la familia espiritual ama a Dios con todo su corazón, no habrá lugar para las transgresiones espirituales, emocionales, verbales o físicas, y ningún mandamiento será gravoso. Puede leerlo en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. ¿Cómo se conecta la familia con el pensamiento de Dios? También aprendiendo a vivir con la humildad de Jesucristo. La familia espiritual le da el valor debido a los mandamientos de Jesús.
La familia espiritual debe acudir a Jesús para que los salve y alivie según su plan y siguiendo sus prescripciones, pues Él es el médico de la familia y el abogado de cada hogar. Jesús dice en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29: Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso supone labor, carga, descarga. La familia que no está en paz con Dios no puede tener verdadero reposo para su conciencia. La familia espiritual aprende a descansar en Jesús. La familia que es espiritual se acerca a Jesús como a su reposo para depositar en Él sus cargas y descansar en Él. La invitación que hace hoy Dios es para las familias fatigadas y cansadas con las labores y aflicciones de la vida. La fatiga denota un esfuerzo prolongado y un desgaste general. La carga indica el peso de lo que molesta. Jesús vino a aliviar la fatiga y el peso de la ley sobre la familia, pues su mandamiento no es gravoso. Puede leerlo en Juan capítulo 13, versículo 34, primera de Juan capítulo 3, versículo 23. El apóstol Pedro se refiere a la humildad de la familia espiritual que supera la soberbia que impide su crecimiento y buena relación. Él exhorta: no dejen que el coraje y la soberbia se apodere de su corazón. Escribe en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Las familias deben manejar una fe obediente y sobrenatural para contrarrestar las circunstancias que influencian el estado de ánimo. Ahora, ¿cómo llegar a este nivel de madurez? Bueno, pues desarrollando la humildad de Jesús como eje del carácter familiar y depositando en Él toda ansiedad, que es afán, preocupación, que es fijar el deseo sobre una pasión, tanto si es cosa buena o mala, dirigida a quienes tienen poca fe, anhelos y codicia. La ansiedad es agitación e inquietud. Es angustia que acompaña a algunas enfermedades. Depositar toda nuestra ansiedad sobre Él es dejar que Dios se encargue de la situación. La familia espiritual sigue el ejemplo de humildad del Señor Jesucristo. Aún la noche en que Jesús sería traicionado, mientras comía la cena de la Pascua con sus discípulos, les enseñó de nuevo lo que significa tener la mente de Cristo y actuar con humildad. El Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 3 al 5 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es solo con la mente de Cristo que tal acción puede comprenderse y ser llevada a la práctica. Cuando la familia decide tomar su cruz y seguir a Jesucristo con responsabilidad, imita la humildad del Maestro. Su muerte no fue por sí mismo, sino por quienes vino a servir, por los pecadores. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Él declara que cualquiera que lo sigue tendrá que morir a sí mismo, morir a su propio estilo de vida y convertirse en un humilde servidor. El Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 12 al 15 narra: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, pues si yo, Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Una familia revestida de humildad es aquella en la que cada integrante, sin excepción alguna, se coloca sobre su vestido el delantal blanco de un esclavo, dispuesto a servir a los demás sin ninguna objeción. Pedro aprendió la lección de humildad, recibió restitución, y esto se manifiesta en el Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Pedro escribe en su primera carta en el capítulo 5, versículo 5, la lección para la familia de hoy. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oremos juntos en este momento. Dios soberano y glorioso, queremos estar alineados con tu palabra, en armonía con tu pensamiento, haciendo tu perfecta voluntad. Tu palabra es viva y eficaz, dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso para vuestras almas. Oh Jesús, ayúdanos a ser una familia que se caracterice por su humildad y don de gente. Tú eres nuestro buen pastor. Oh Jesús, que diste tu vida por nosotros, dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre te humillaste a ti mismo, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios soberano, tú mereces que te rindamos alabanza y que te cumplamos lo que te prometimos. Tú escuchas las oraciones. Todo el mundo acude a ti. Ayúdanos a pensar y actuar conforme a tu sabiduría, eterno Dios. Tú nos has permitido edificar un hogar y una familia. Santifícanos con tu humildad. Coloca tu nombre en ella para siempre. Coloca tus ojos y tu corazón en nuestra familia todos los días. En el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 3, tú dices: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Oramos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, con nuestro más firme deseo y voluntad de recibir, Señor, una obra sobrenatural en nuestros hogares, y de esta manera corresponder obedientemente a tu palabra y ser una familia de renombre que exalta tus verdades, tu gloria, tu favor en el entorno donde tú nos has colocado. Alabado sea tu nombre, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Un abrazo para todos. Esperamos que este estudio bíblico sea de mucha edificación para su vida y para su familia. La paz de Dios gobierne su corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro.